La pobreza generalmente está dentro de uno, porque muchas personas, aunque lo tienen todo, se sienten pobres. Otros decimos que somos pobres por la falta económica, pero generalmente, si somos consecuentes con la vida, tenemos tantas cosas que la parte económica ciertamente es importante, pero no lo debe de ser todo. Hablar de la pobreza se ha convertido en uno de esos temas a los cuales es mejor muchas veces escapar, porque de este tema se ha dicho muchísimo. En el actual contexto que nos plantea la pandemia generada por el COVID-19, el ser humano, ricos y pobres, se han visto amenazados, su vida y sus posesiones. Recordemos la respuesta que Jesús da al joven rico: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego sí, ven y sígueme. Esto nos sitúa en una discusión contemporánea. ¿Está la pobreza relacionada con la fe? ¿Es el desprendimiento una necesidad para construir igualdad social? ¿De qué tipo de pobreza se habla en nuestros pueblos? La pobreza no es solamente la falta de dinero, no es solamente la falta de algo material, sino que más que todo es la falta de cosas espirituales. Cuando yo no siento que tengo cosas espirituales, entonces tengo un gran vacío que aunque lo tenga todo, no tengo absolutamente nada. Para mí, como en términos generales, eso sería la pobreza. La pobreza para mí es un problema social que afecta a millones de familias, sobre todo en este país. Es un problema que también trata sobre la desigualdad, en este país por lo menos. Las personas, por ejemplo, cuando la gente dice la gente es pobre porque quiere, eso para mí no es cierto, porque también se hacen las oportunidades que tenga cada persona para surgir y salir de la pobreza, tener una mejor calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en este país las oportunidades son reducidas y solo aplican para cierto tipo de personas. Entonces, cuando la gente dice que el que quiere puede y todas esas cosas, para mí no es tan así. Para delimitar nuestro objeto de estudio en este gran tema, haremos un análisis desde el método que nos propone la teología contextual de América Latina, fijándonos en la opción preferencial por el pobre. En este modo tendremos, primero, una mediación analítica de la situación que corresponde al ver. Segundo, una mediación hermenéutica, que es el juzgar. Y tercero, una mediación práctica, donde esbozaremos algunos compromisos pastorales que corresponde al actuar propiamente. En nuestra primera mediación, correspondiente a la mediación socioanalítica, se hace necesario definir qué entendemos por pobre y lo haremos bajo la guía de 3 presupuestos. Pobre en el reino propuesto por Jesús. 2, ¿qué significa esta categoría en la política social de los pueblos? Y 3, y última, ¿qué es ser pobre desde el Evangelio y desde el seguimiento de Jesús? En el reino de Dios llamamos pobres a todo aquel que posee una actitud humilde y esperanzadora para acoger la propuesta salvífica de Dios en Jesucristo. Esto nos exige una actitud orante, capaz de actuar. A nivel sociopolítico, pobre es todo aquel que carece de lo necesario para vivir. Hablamos en ese punto de la existencia de una pobreza monetaria y de una pobreza desigual que catapulta las aspiraciones de las personas. Desde el Evangelio nos acogemos a la designación evangélica hecha por Mateo y su categoría única de pobres en el espíritu, situadas en el Sermón del Monte, capítulos 5 y 7 respectivamente, para designar a un grupo como bienaventurados porque ellos son los herederos del reino de los cielos. Entonces la pobreza evangélica es aquella invitación que se nos hace para ser desprendidos, que al igual que el joven rico seamos capaces de posponer nuestros bienes y apegos a cambio de un bien supremo, el reino. Luego de haber hecho este recorrido, se nos propone abordar la pobreza desde una inhumana condición que obedece más a una marginación de la persona y de su clasificación en sistemas sociales capaces de desaparecer de la dinámica productiva del mundo a la persona. Ser pobre en esas condiciones es estar desprovisto de cualquier bien, porque simplemente aquello
que correspondía a todos, que es el bien común, ha pasado o se ha convertido en un bien particular o de solo unos pocos. Porque vivimos en un país muy desigual. Hay gente que no tiene para almorzar todos los días, hay gente que no tiene para comer, para dar a sus hijos. Hay gente que sí tiene por lo menos para darle un desayuno a un hijo, a su mamá, a su papá. Entonces son cosas que la pobreza no es como también la gente dice que es mental y esas cosas no. En nuestra segunda mediación, la mediación hermenéutica, abordamos las temáticas referentes al tema en cuestión que nos proporciona la Conferencia de Medellín, que denuncia la antievangélica e inhumana pobreza. En una línea, los obispos latinoamericanos en Medellín reconocían, abro comillas, no tenemos soluciones técnicas ni remedios infalibles. Queremos sentir los problemas, percibir las exigencias, compartir las angustias, descubrir los caminos y colaborar en las soluciones. Luego, concluían, llamamos a todos los hombres de buena voluntad para que colaboren en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad, en esta tarea transformadora de nuestros pueblos al alba de una era nueva. La clase obrera, la que más ha sufrido ahorita con esta pandemia, son las personas que trabajan en la calle, los rebuscadores, la gente que incluso trabaja en Transmilenio, la gente de las plazas, incluso podemos hablar de restaurantes, de bares. Hay mucha gente pues que en verdad ahorita pues le ha tocado el bolsillo muy duro y es difícil, digamos, pues nos toca salir a rebuscándola porque no hay más cosas, digamos, en este momento que hacer en este momento. Más que pues trabajar, digamos, en carros de naranja o vender flores o inventarse algo. Hay que innovar pues por lo menos para tratar de reemplazar el dinero pues que ya nos llega por otro lado. De este modo, la irrupción del pobre no es un tema determinado, sino que ha sido además el punto de reflexión para la teología contextual que se realiza en América Latina. Esta iglesia hizo ver hasta dónde llegan las demandas que vienen de la situación de pobreza y marginación de tantos seres humanos. Se trata de una privación de la vida que divide y opone al mundo entre empobrecedores y empobrecidos. Para la mayoría de los obispos presentes en Medellín, la clase política era responsable en muy buena medida de la violencia institucionalizada que se manifiesta en la pobreza, en el analfabetismo, la exclusión, la política, la represión, el desconocimiento de los derechos humanos, etc. En nuestra última mediación, que obedece a la práctica, al actuar, se sugieren compromisos para el trabajo pastoral. Con este aspecto concluimos nuestra actividad. Primero, el pobre vive hoy una condición de marginación en el que la teología debe centrar toda su acción hermenéutica por acompañarlos y vivir en sus contextos, de modo que estos puedan ser humanizados y capaces de derechos y deberes. Segundo, no existen hoy discursos evangélicos alejados de la opción preferencial por los pobres, porque este se convierte en lugar teológico, en artífice de una nueva teología desde abajo. 3. A partir de esta reflexión, la tarea del teólogo contemporáneo no será otra que la de acompañar estos procesos y descubrir en la condición de la pobreza un lugar desde el cual se proclama a Cristo humilde y pobre.